El efecto Dunning-Kruger. ¿Por qué los menos competentes son los más seguros, y los más competentes son los más inseguros? Hay un fenómeno psicológico documentado que explica por qué las personas más incompetentes, en cualquier área, son también las más seguras de sí mismas. ¿Y por qué las más competentes son las más inseguras? No es intuición. No es una observación casual. Es un estudio publicado por dos psicólogos de la Universidad de Cornell, en 1999, que ganó el premio Ig Nobel en el año 2000, y que ha sido replicado en múltiples contextos culturales y académicos desde entonces. Se llama el efecto Dunning-Kruger. Y probablemente lo estás experimentando ahora mismo en al menos una área de tu vida sin saberlo. Bienvenido a Mente Estratégica, el canal donde exploramos la psicología aplicada al poder personal y la toma de decisiones para que tengas la ventaja cognitiva que la mayoría de personas nunca va a desarrollar porque nadie se la enseña explícitamente. Hoy vamos a analizar el efecto Dunning-Kruger con la profundidad que merece. El mecanismo exacto que lo produce. Las implicaciones en tu toma de decisiones, en tu liderazgo y en tus relaciones. Los casos documentados donde ese efecto produjo consecuencias catastróficas. Y las herramientas concretas para identificar en qué áreas de tu propia vida estás operando desde ese efecto sin darte cuenta. Quédate hasta el final porque la revelación sobre lo que ocurre exactamente cuando alguien comienza a aprender algo nuevo es la parte de este análisis que más cambia la forma en que entiendes tu propia experiencia de inseguridad y la de los demás. Para entender el efecto Dunning-Kruger necesitas entender el experimento original que lo documentó. David Dunning y Justin Kruger tomaron grupos de estudiantes de Cornell y los evaluaron en tres áreas: lógica, gramática y detección del humor. Después de cada evaluación les preguntaron cómo creían que habían rendido en comparación con los demás participantes. El resultado fue sistemático y perturbador. Los participantes que obtuvieron los puntajes más bajos en las pruebas objetivas estimaban que habían rendido por encima del promedio. Los que obtuvieron los puntajes más altos estimaban que habían rendido ligeramente por debajo del promedio real de su performance. Los que menos sabían creían saber más. Los que más sabían creían saber menos de lo que en realidad sabían. El mecanismo detrás de ese patrón es elegante en su simplicidad y devastador en sus implicaciones. Para reconocer que eres incompetente en algo necesitas el nivel de competencia suficiente para hacer esa evaluación. Si no tienes el conocimiento para saber lo que no sabes, no puedes experimentar la sensación de ignorancia que produciría modestia o inseguridad. Tu mente opera desde la ilusión de competencia porque no tiene las herramientas para detectar sus propios límites. Las personas con alta competencia tienen el conocimiento para ver con claridad cuanto más hay por saber. Son conscientes de la profundidad del campo. Conocen los matices que todavía no dominan. Y esa conciencia de la complejidad produce lo que desde afuera parece inseguridad, pero que en realidad es calibración precisa de sus propias limitaciones reales. Las implicaciones en la toma de decisiones y el liderazgo. El efecto Dunning-Kruger no es una curiosidad académica. Es uno de los mecanismos más costosos que opera en organizaciones, en política y en la vida cotidiana de las personas. Las decisiones más catastróficas de la historia empresarial y política comparten con frecuencia la misma firma. Una persona con conocimiento superficial de un campo complejo tomando decisiones con una confianza que solo es posible precisamente porque no entiende la complejidad de lo que está decidiendo. El gerente que no ha liderado nunca un equipo técnico que toma decisiones técnicas con total seguridad. El político que no tiene formación económica que diseña política económica sin ninguna duda. El emprendedor que acaba de leer 2 libros sobre un mercado que decide que tiene la estrategia perfecta para ese mercado sin consultar a nadie. En todos esos casos la confianza excesiva no es un defecto de carácter. Es el resultado predecible de no tener el conocimiento suficiente para saber cuánto no saben. La paradoja más perturbadora del efecto Dunning-Kruger en contextos de liderazgo es que la confianza que proyecta la persona incompetente frecuentemente es interpretada por los demás como señal de competencia. Las personas seguras parecen competentes. Las personas inseguras parecen incompetentes. Y en muchos entornos la apariencia de competencia determina quién recibe responsabilidad y autoridad, independientemente de la competencia real. Eso produce organizaciones donde el Dunning-Kruger se autopropaga. Los más confiados ascienden. Y su ascenso los ubica en posiciones donde su incompetencia no calibrada produce el mayor daño posible. ¿Cómo identificar el Dunning-Kruger en tu propia vida? La pregunta más difícil de este análisis es también la más importante. ¿En qué áreas de tu propia vida estás operando desde el Dunning-Kruger sin saberlo?
La dificultad de esa pregunta es estructural. Por definición, si estás en la cima de la montaña de la ignorancia incompetente, no puedes saberlo con tus propias herramientas cognitivas actuales. Pero hay señales indirectas que puedes usar. La primera es la facilidad con que descartas las opiniones de expertos en un área. Si constantemente encuentras que tus conclusiones son más correctas que las de personas con significativamente más experiencia en ese campo, esa sensación merece ser examinada con cuidado. La segunda es la ausencia de incertidumbre en tu toma de decisiones en áreas complejas. La complejidad real casi siempre produce incertidumbre en quien la entiende. Si en un área compleja te sientes muy seguro, esa seguridad es más probablemente una señal de conocimiento superficial que de maestría. La tercera, la reacción ante la crítica. El experto calibrado puede evaluar una crítica con relativa calma porque tiene las herramientas para saber si es válida o no. La persona operando desde el Dunning-Kruger frecuentemente rechaza la crítica con una intensidad que es desproporcionada al nivel de amenaza real que esa crítica representa. Y ahora llegamos a la revelación más perturbadora y más liberadora de todo este análisis. Dunning y Kruger documentaron algo extraordinario sobre lo que ocurre cuando se entrenaba a los participantes menos competentes para mejorar en el área evaluada. Su confianza bajaba antes de subir. El primer efecto del aprendizaje real es la toma de conciencia de cuánto no sabías. La montaña de la ignorancia incompetente tiene que derrumbarse antes de que puedas comenzar a escalar la montaña del conocimiento real. Y ese derrumbe produce una caída de confianza que desde adentro se siente como fracaso o incapacidad, pero que en realidad es la primera señal confiable de que estás aprendiendo de verdad. Ese momento de caída de confianza es exactamente donde la mayoría de personas abandona el proceso de aprendizaje. Interpreta la sensación de incompetencia recién descubierta como evidencia de que no tiene talento para esa área. Y regresa a la seguridad de la ignorancia que ya tenía. Las personas que logran atravesar ese momento, que sostienen la incomodidad de saber que no saben, son las que eventualmente alcanzan la competencia real que produce la humildad calibrada de quien genuinamente sabe. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que la confianza que más vale, es la que sobrevivió el derrumbe de la ignorancia confiada. No la que nunca lo experimentó. Aquí en Mente Estratégica no estudiamos psicología para juzgar a los demás. La estudiamos para tener la claridad sobre nuestros propios mecanismos que produce decisiones mejores y relaciones más honestas. Déjame dejarte con la pregunta que más vale la pena que sostengas en silencio. ¿En qué área de tu vida la próxima señal de progreso real podría sentirse como retroceso? Y si estás dispuesto a atravesar ese momento sin huir hacia la seguridad de la ignorancia que ya conocías. Y si quieres continuar desarrollando esa ventaja cognitiva, el próximo video analiza la disonancia cognitiva, por qué el cerebro prefiere estar equivocado antes que cambiar de opinión, y cómo ese mecanismo determina las decisiones más importantes que tomas sin que te des cuenta. Nos vemos en el próximo análisis. Porque la mente más poderosa no es la más confiada. Es la que sabe con precisión cuánto no sabe.